Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión les estaré platicando del cómic de Barrabases. Junto con Condorito, Barrabases es uno de los cómics chilenos más importantes. Barrabases fue creado por Guido Vallejos en 1954. Guido era muy aficionado al fútbol. Vivía cerca del Estadio Zambrano en Santiago, Chile, donde jugaba el equipo Santiago Wanderers, un club de fútbol profesional chileno. El estadio también albergó algunos partidos de la selección chilena de fútbol en esa época. Entonces, Guido Vallejos dibujaba un cómic llamado El Cometa, que eran unas láminas donde dibujaba lo que veía en el estadio. Ya ahí aparecía el equipo con los jugadores que conocemos en Barrabases. Solo cambió uno que otro y se las prestaba a sus amigos. Viendo el éxito entre su comunidad, se puso a ahorrar y publicó de manera independiente Barrabases, el 26 de agosto de 1954. El cómic de Barrabases trata las aventuras de un equipo de fútbol infantil del mismo nombre, que reside en el barrio de Villa Feliz y sueña con alcanzar la gloria en el deporte. Al mando está su entrenador y exfutbolista, el señor Pipa, y sus jugadores, siendo los principales Pirulete, que es el delantero estrella, Sam, excelente portero, y Guatón, el simpático gordito, que era el alivio cómico de sus aventuras. Esa primer tirada que hizo el propio Guido Vallejos autopublicándose tuvo mucho éxito. El éxito fue tal que la editorial Zig-Zag se dio cuenta, se puso las pilas y arregló una negociación con Guido Vallejos para poder imprimir y distribuir Barrabases. En esos primeros números los personajes eran más regordetes, el estilo era más rellenito, más de esa época, y hacía que los niños jugadores se vieran más grandes. La editorial Zig-Zag publicó 181 números en blanco y negro, hasta 1962. Ese año pasó a ser una revista a colores que contenía artículos de fútbol, otros cómics, hasta te regalaban una fotonovela. Pero en ese formato no tuvo tanto éxito y cerró su publicación al año siguiente. La primera época fue de 1954 a 1963. En ese tiempo hubo varios cambios en su fisonomía, las de los personajes. 2 años después de que se publicó el primer número, los lectores, por ese mismo estilo regordetito, no los veían como niños. Entonces, para arreglar el asunto, los hicieron más bajitos de estatura. Pero entonces eso confundió a varios lectores viejos, o sea, los que ya tenían rato leyendo Barrabases, que se habían acostumbrado a verlos como los conocieron. Así que al año tuvieron que cambiar nuevamente su aspecto. Unos más altos, otros más bajitos, el dibujo más estilizado. Guido Vallejos lo hizo gradualmente y el cambio de estilo se hizo en un lapso de 5 años. Para el 61 ya se tenía un estilo más definido, más parecido al que conocemos hoy. Pero como dijimos, en el 63 dejó de publicarse. La segunda época vino 7 años después, de 1970 a 1975. En esta ocasión Guido Vallejos estuvo a cargo solamente del guión, y eso a veces porque había otras en las que él no escribía. Escribía alguien más. Entraron al quite varios artistas, el más conocido de ellos fue Herbie. Esa vez fue la editorial Quimantú quien la publicó. Publicó 53 números que salieron hasta 1973. Pero al haber trabajado tantas mentes en personajes que eran de un solo autor, pues los viejos lectores se dieron cuenta que las historias no solo se salían de los terrenos de fútbol, sino que llegó a haber hasta de magia, no había continuidad, eran números unitarios, y aunque llegó a haber buenas historias, algunas que ni siquiera escribía Guido Vallejos, pues como que Barrabases no terminó de cuajar y las bajas ventas hicieron que se dejara de publicar en 1973. Pero solo serían unos meses, porque la editorial América, después de un estudio de mercado, vio que el cómic era muy popular y adquirió los derechos. Esta editorial era una editorial estadounidense, así que publicó a los poquitos meses a Barrabases, a los poquitos meses que se había dejado de publicar, lo volvió a poner en los kioscos en Chile en 1974, y no nada más ahí, sino que también en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Nuevamente, Guido Vallejos se encargó del guión y del dibujo. Muchos consideran este punto como el inicio de la tercera época, que duró hasta 1980. Fue de las más exitosas, pues se pudo conocer el cómic en otros países gracias a acuerdos editoriales y a futbolistas que los llevaron a los lugares donde estaban jugando.
Sin embargo, tampoco duró mucho tiempo esa etapa y solo fueron 8 años. Después, durante 8 años, dejó de publicarse el cómic. La cuarta época fue entre 1989 hasta el 2011, con la editorial Barcelona, que se decía había sido creada por el propio Vallejos y su hijo. En Chile no tuvo una periodicidad regular. Había años donde solo se publicaron 4 números y había otros que tenía periodos mensuales y el dibujo se fue estilizando más hasta llegar al punto de caricaturizarlo al estilo grotesco así medio Ren y Stimpy, que era muy popular a principios de la década del 2000, y también comenzaron a utilizar coloreado y letrereado digital. Varios de estos números llegaron nuevamente por acuerdos editoriales a varios países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Actualmente es la editorial Red Horse quien publica los libros recopilatorios de las épocas anteriores. Barrabases en México. Durante la segunda época en Chile, que fue también cuando se distribuyó Barrabases en otros países, Barrabases fue reeditada en México en 1954, bajo el título Carlos Reynoso presenta a Pirulete y su pandilla, por parte de la editorial Mac Editores. Y esto fue gracias a la gestión del popular futbolista chileno, Carlos Reynoso, que jugaba fútbol en México, jugaba en el América, con las Águilas del América. Y entonces en el cómic, curiosamente, no se mencionaba que Barrabases era de Chile, simplemente jugaban en Villa Feliz. Y adaptaron algunos de los nombres de los personajes por el de jugadores activos en el balompié mexicano de esa época. Así entonces, los que sí se mantuvieron con sus nombres originales fueron Pirulete, el señor Pipa, Mono, Chico y Torito. Pero por ejemplo, Sam, el portero, le cambiaron su nombre por Tota, porque en ese momento era muy popular el portero mexicano, la Tota Carvajal. El morenito Palmatoria era Nieves, a Pelusa le pusieron el Greñas, Ciruela era el Pecas, Roque fue Colorín y Pelao pasó a llamarse Pelón. Bototo era Patón y el Guatón era Panzón. Y al perro Rasca le pusieron Pulgas. Después, en el 89... por cierto, se publicó algunos años, después dejó de publicarse, ya no se supo nada, hasta que en el 89 otra vez se volvió a publicar en México. Publicaron los números de la cuarta época de Barrabases, incluso llegaron a anunciarla en una pequeña animación en la televisión. Ya viene la revista Barrabases, y allí de nuevo volvieron a adaptar los nombres originales de los personajes. La mayoría conservaría sus nombres, pero también hubo cambios esta vez, en esta cuarta época de Barrabases, pero que en realidad era la segunda época, la segunda vez que se publicaba en México. Y aquí los cambios fueron los siguientes. Todos conservan sus nombres originales, salvo el negro Palmatoria, que aquí lo rebautizaron como Garotiño. A Pelusa le pusieron Peluca, a Ciruela le pusieron Topo, y a Bototo le pusieron Patota. Y Guasón nuevamente como Panzón. Y otra vez el perro Rasca fue bautizado como Pulga. En la contraportada de los primeros números, de hecho, aparecía un dibujo con los nombres de los personajes que más podíamos ver durante la serie. Barrabases siempre estuvo lleno de aventuras que nos invitaban a reflexionar sobre la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de perseguir nuestros sueños. Y como muestra, pues un botón. Esta es la reseña del número 25 de Barrabases. Este número 25 de Barrabases es de la cuarta época, pero en realidad es una historia reciclada, pues ya se había contado en la segunda época de Barrabases con otro dibujante. Pirulete es el habilidoso delantero goleador y estrella de Barrabases, pero en un momento de la temporada tuvo un bajón muy marcado en su rendimiento. Algo nunca visto, 2 derrotas consecutivas del siempre ganador equipo de Barrabases. ¿Qué es lo que está pasando? Sus compañeros pasan de largo al ir al vestidor, simplemente no soportan su desidia, la desidia de Pirulete. Así que el señor Pipa se le acerca, quiere saber qué pasa, se da cuenta que Pirulete ya no está motivado. Pero Pirulete se cierra, es hermético, no dice qué le pasa. Incluso la barra de fans de Barrabases pide la cabeza de Pirulete. Si no va a ayudar a que gane el equipo, ¡que se vaya! Sin embargo, el señor Pipa tiene fe en Pirulete, pero no sabe qué hacer, así que pide consejo de su esposa y de su mamá. El señor Pipa decide ayudar a Pirulete, entrenarlo para que vuelva a su rendimiento goleador de siempre. Pirulete pide permiso a su mamá para que lo deje estar en concentración en casa del señor Pipa, donde es recibido con bombo y platillo. Pero Pirulete seguía desmotivado, el señor Pipa no entendía nada, la mamá del señor Pipa incluso pensó que podría estar enfermo.
Así que el señor Pipa mejor puso a Pirulete a jugar con las reservas, para no afectar al cuadro titular, y aún así su brillo se había apagado, un error tras otro. Pirulete pide su cambio, no puede más. Su reemplazo entra y anota los goles que el equipo necesitaba, haciendo a Pirulete obsoleto. Pirulete, muy triste, decide irse de casa del señor Pipa. Su concentración no estaba funcionando. Incluso el señor Pipa, frustrado, le reclama a Pirulete. Pirulete al fin se abre con la mamá del señor Pipa, que se acerca a reconfortarlo. Y allí, Pirulete en sus brazos, entre lágrimas, le dice que han cambiado las cosas en su casa. Con esa pista, la mamá del señor Pipa va a casa de Pirulete, y la mamá de Pirulete por fin revela el problema. Comienza a contar que el papá de Pirulete era un hombre ejemplar, trabajador y cariñoso con su familia, orgulloso siempre de su hijo, incluso ayudaba a responder las cartas que le mandaban los fanáticos de Barrabases. Pero las malas influencias en su trabajo comenzaron a hacer amistad con él, y estos nuevos amigos lo fueron arrastrando a la perdición, el descontrol, las fiestas y el alcohol. El padre de Pirulete pronto se olvidó de su propia familia. Primero estaban esas tertulias de descarrío e infortunio. Pronto llegaron las mentiras y lo peor, la violencia. El papá de Pirulete había golpeado a su hijo por atreverse a cuestionarlo. La violencia doméstica en Latinoamérica es un problema grave y generalizado que afecta a millones de personas. Se define como cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica que ocurre dentro del ámbito familiar o doméstico. Las causas son complejas y variadas, incluyendo factores culturales como el machismo, la desigualdad de género, la pobreza, el desempleo y el consumo de alcohol y drogas. Las consecuencias pueden ser graves y variadas, incluyendo lesiones físicas, problemas de salud mental, baja autoestima, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático e incluso la muerte. El padre de Pirulete termina por abandonar su hogar, dejando una familia en la depresión, rota. Ese hombre amoroso se había desvinculado totalmente. La figura del padre en la familia ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios sociales y culturales. Aunque el rol tradicional del padre como proveedor y figura de autoridad sigue presente en algunas familias, en la actualidad se valora cada vez más su participación activa en la crianza y el cuidado de los hijos. La presencia y participación del padre en la crianza de los hijos tiene un impacto positivo en su desarrollo emocional, fortaleciendo su autoestima y seguridad. Así entonces, la abuela del señor Pipa testifica los actos de abusos del papá de Pirulete y le planta cara, pero en vez de reprenderlo por sus errores, le habla de todas las virtudes que tuvo cuando fue un buen padre de familia y cómo, por esas acciones, se ganó el respeto de toda la sociedad de Villa Feliz. El padre arrepentido busca entonces a su familia para pedirles perdón. Pero las malas influencias seguían allí. Así que la madre del señor Pipa crea un ardid para resolver todo de una vez por todas. Y con su fuerza, la señora Pipa somete a los amigotes de la perdición del padre de Pirulete para así mantenerlos alejados y que el padre no tuviera esas tentaciones que tanto mal le hacían y que provocaban el dolor de su familia. Una vez que la abuela Pipa había salvado el hogar de Pirulete, el astro volvió a su nivel de rendimiento y a meter goles en la cancha. Eso nos demuestra que una mente sana es fundamental para el bienestar general de un niño. Permite que desarrolle todo su potencial. Un niño con una mente sana puede aprender, crecer y desarrollarse de manera óptima. Las historias de Barrabases tenían eso, valores. Siempre se exaltaban las herramientas emocionales y mentales necesarias para superar dificultades y adversidades. La salud mental influye en la capacidad del niño para conectar con otros, formar amistades, construir relaciones significativas. Por eso, en la siguiente parte de esta historia, lo anteriormente relatado crearía un contraste tal que mancharía la historia de Barrabases. Pero eso se los cuento después del corte. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Da tu pista. ¡Ah!
No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Hemos vuelto del corte y continuamos con la historia de Barrabases. Barrabases trascendió las páginas del cómic, convirtiéndose en todo un fenómeno cultural. La serie ha sido adaptada a la televisión en varias ocasiones, llegando a nuevas generaciones de espectadores. También ha inspirado obras de teatro, películas, consolidando su lugar en el imaginario colectivo chileno. Pero en la década de los 90s, su autor, Guido Vallejos, se vio envuelto en un escándalo judicial. La Operación Heidi. La Operación Heidi fue una investigación en Chile llevada a cabo por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur sobre una red de explotación de trata de menores que operaba en Santiago. Aunque no hay fechas específicas mencionadas, se cree que duró casi medio año esta investigación. Se sabe que la operación se desarrolló en Santiago y culminó con la condena de varios individuos involucrados en la red. Durante la investigación se realizaron allanamientos y detenciones, logrando identificar al menos a 12 víctimas, todas menores de 13 años. La operación destacó por la crudeza de los delitos y la vulnerabilidad de las víctimas, poniendo de manifiesto la problemática de la explotación genital infantil en Chile. La Operación Heidi no solo reveló la existencia de burdeles donde menores de edad eran víctimas, sino que también evidenció la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir y combatir este tipo de delitos. Guido Vallejos, el creador de Barrabases, fue detenido el 15 de noviembre del 2012 junto a otras personas por su vinculación a esta red criminal, quedando en prisión preventiva, acusado por su participación en una red de abuso y lenocinio infantil. Este hecho generó una profunda conmoción en la sociedad chilena y puso en entredicho su legado. El 11 de diciembre de ese mismo año fue condenado a 4 años de libertad vigilada. Vallejo asumió todos los cargos que se le imputaron. A sus 87 años, el 21 de septiembre del 2016, murió producto de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Él aún seguía cumpliendo su condena. El caso de Guido Vallejos plantea preguntas difíciles sobre la relación entre la obra y el autor. ¿Es posible separar el valor artístico y cultural de Barrabases de las acciones reprobables de su autor, de su creador? ¿Cómo afecta este escándalo la percepción que tenemos de la historieta y sus personajes? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Algunos argumentan que la obra debe ser juzgada por sus propios méritos, independientemente de la vida personal de su autor. Otros, en cambio, sostienen que el escándalo empaña el legado de Barrabases y que es imposible ignorar la conexión entre la historieta y su creador. Conclusión. Barrabases es, sin duda, un clásico del cómic chileno. Su humor, sus personajes y sus valores han entretenido y educado a varias generaciones de niños. Sin embargo, el escándalo que involucró a su creador plantea un desafío a la hora de valorar su legado. Más allá de la polémica, Barrabases sigue siendo una parte importante de la cultura popular chilena. A pesar de las sombras que rodean su historia, Barrabases continúa siendo un símbolo de la infancia en Chile. Es importante recordar que esta reseña es solo una perspectiva sobre Barrabases. Cada lector, cada persona que nos ve y nos oye, puede tener su propia opinión sobre la historieta y sobre su legado. Y los invitamos, por favor, a que nos dejen sus mensajes, nos dejen sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan. Ha sido todo por este episodio. Yo soy Miguel Ángel Hernández y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!